Hola, yo soy Daniel Cárdenas, gerente del Design Studio en EY México, y me alegra darles la bienvenida a este espacio que se llama Design Biz Insights, donde hablamos con líderes y lideresas de diseño que están impulsando la práctica en sus organizaciones. Hoy nos acompaña Belén Tello, quien es Head of Design en BCP, uno de los bancos más grandes en Perú, y Alexandra Mengoni, quien es líder de la práctica de Design Ops a nivel LATAM. Bueno, bienvenidas entonces a este espacio. Nos gustaría saber un poco más de ustedes, saber de pronto cómo qué hacen en la industria de diseño. Bueno, yo como dice Daniel, soy Alexandra Mengoni, lidero actualmente la organización, la comunidad de Design of Latam acá en diferentes países en Latinoamérica y ya tengo un poco más de 5 años, de hecho, en la práctica de Design Ops. De hecho, ahora en el BCP es mi cuarta oportunidad laboral en donde estoy explorando mucho más y que seguro hoy día en el episodio les voy a contar un poquito más sobre qué es Design Ops y qué abarcamos, qué hacemos y los retos que tenemos también. Bueno, yo soy Belén Tello, lidero el equipo de diseño dentro del BCP, pero más allá de eso, siempre digo que lidero más de 150 talentosos diseñadores con distintos backgrounds, y sacamos adelante soluciones digitales, soluciones físicas que transforman la vida de peruanos día a día. Yo tengo 4 años en el banco y de hecho 4 años de experiencia también en diseño. Y hace 4 años escuché por primera vez el término de Design Ops y hoy, sin ser una experta como Ale, les voy a contar un poco más las cosas que he descubierto alrededor de las buenas prácticas de Design Ops y cómo esto puede impactar a organizaciones, no solo a diseño, sino a diseño dentro de organizaciones más grandes. Súper bien. Bueno, Belén, tocaste un punto muy importante y es esta parte de entender qué es Design Ops. Yo creo que aquí Alexandra nos puede dar como un poco más de contexto para que todos entiendan qué es Design Ops. Últimamente se han hablado de muchos nombres, muchas metodologías y prácticas de diseño en redes sociales, y creo que Design Ops es una de ellas. Me gustaría de pronto saber o tener un poco de contexto sobre qué es Design Ops, y sé que Alexandra es líder de la comunidad, nos puede dar como una descripción acerca de esto. Sí, no, gracias Dani. Ahí, en realidad, digamos a nivel general o resumido, Design Ops lo que ayuda es a darle el tiempo de vuelta a los diseñadores para que realmente los diseñadores puedan enfocarse en aquello para lo cual ellos han sido contratados y para lo cual son muy talentosos, ya sea diseñar, prototipar, investigar, y hacer todo su trabajo en el día a día sin ninguna traba en el camino. Entonces nosotros como designers nos llevamos esa tarea de hacerles el camino mucho más sencillo a ellos para que puedan hacer su trabajo de manera eficiente y escalar buenas prácticas que en diferentes equipos se pueden venir haciendo, y puedan hacer su trabajo mucho más eficiente. Lo que repito mucho y que por eso creo que no hay una única definición de Design Ops es que justamente yo que he pasado ya por 4 experiencias diferentes, Design Ops se adapta muchísimo a la empresa y la naturaleza del equipo, incluso los retos que está pasando ahorita el mismo equipo, porque lo que yo hice hace 5 años, incluso la práctica como ha ido madurando poco a poco, eh, tienen enfoques diferentes. Entonces, incluso lo que yo tal vez tengo aquí en el banco 8 meses más o menos, lo que yo empecé a ver hace 8 meses literalmente cuando llegué al equipo es completamente diferente a lo que puedo estar yo viendo actualmente porque las necesidades son otras, los retos son otros y la práctica tiene que ir evolucionando a medida que el equipo también va evolucionando y adaptándonos. Entonces, es súper retador el rol porque abarca muchísimas cosas y ya como para aterrizarlo en cosas más tangibles, y nos podemos, no sé, guiar de uno de los frameworks más conocidos, que es el de Nielsen Norman, que tiene 3 estructuras diferentes, tres como, sí, diferencias, y es más, algunas cosas son más enfocadas al talento del equipo, a cómo desarrollar la especialidad, a cómo sacar lo mejor de cada una de las personas que están en el equipo. Otro es cómo yo les brindo más como esas herramientas de trabajo, todo lo que ellos necesitan para en su día a día trabajar. Y por último es también medir el impacto y los resultados que están teniendo ellos en los equipos de diseño. Todo esto no es que en paralelo lo hacemos todo, porque depende de las manos que tengo de designers. Tengo el lujo de contar con un equipo de designers acá en el BCP,
pero como les digo, todo depende de la etapa en la que está en el equipo y qué es lo que necesita el equipo en ese momento. Que ahí tocas un punto muy importante y es como esta parte donde se mide, donde se tienen resultados. Y aquí de pronto me gustaría saber un poco, Belén, Design Ops, cómo es rentable para una empresa, cómo es rentable para un banco, para distintas industrias, como qué tan bueno es tener un equipo de Design Ops dedicado a trabajar en toda esta parte de organizar los tools, los frameworks de trabajo, todo lo que significa un diseñador, cuánto cuesta para un proyecto, esta parte, digamos que, cómo es rentable para una empresa. Creo que ahí hay un punto importantísimo y de hecho, cuando tienes organizaciones como la nuestra, yo le llamo una organización de diseño dentro de una organización más grande, es porque realmente es una operación de diseño cuando superas, creo yo, los 50 diseñadores, pero y ahí Are tiene también obviamente una teoría de el mindset se debe tener desde que uno tiene uno, pero una vez que superas esa cantidad, que es nuestro caso, como te decía, tenemos más de 100 diseñadores, eres literal una organización de diseño dentro de otra organización. Entonces, para mí ha sido vital el rol de Design Ops en este escalamiento y esta evolución que estamos haciendo de la práctica. De hecho, hay, yo diría, tres puntos importantes en los cuales tú puedes ver la eficiencia o el impacto, mejor dicho, de un equipo de Design Ops dedicado a que los diseñadores finalmente vuelquen o devolverles el tiempo a los diseñadores, como dijo Ale. Para mí, la primero es la productividad, ¿no? Y es algo que venimos conversando mucho últimamente con Ale de cómo se incrementa la productividad del diseñador cuando tú estandarizas procesos, cuando acortas la entrega de valor de tus diseñadores, porque efectivamente tienes documentación que les permita a ellos acortar esas entregas de valor, cuando haces más con menos. ¿No? Cuando tienes mucho más por entregar a la organización con la misma cantidad de gente porque has ordenado, como yo le digo, ordenado la casa. ¿No? Sí. Eso creo que es uno de los principales, la productividad. Lo siguiente es la colaboración. Para mí el equipo de DesignOps, una de las cosas que hace es permite que la colaboración exista. Y si lo queremos llevar a algo mucho más básico es cómo evitamos los malos entendidos y los retrabajos, ¿no? Y eso también yo lo veo en el equipo de DesignOps todo el tiempo y lo puedes medir en tiempo. O sea, tú puedes medir el tiempo que has ahorrado evitando reprocesos o retrabajos. Y en una organización tan grande como la que estamos, la escala de ese impacto es brutal, ¿no? Y por último, ya lo que a mí me encanta, y de hecho yo vengo mucho de ese background, es poder tomar decisiones sustentadas en data. Y creo que lo decías, Dani, al inicio, ¿no? ¿Cuánto es el costo del servicio de diseño? ¿Cuánto gastamos o invertimos en herramientas? ¿Cuánto le cuesta a la organización la operación de diseño? Y finalmente poder, yo como líder, y darle a mis demás líderes la oportunidad de tener data para tomar decisiones mucho más informadas y que tengan un impacto mucho más tangible en la organización. Claro. Y ahí digamos que algo súper importante también es como comenzar a mostrar el valor que tiene el diseño dentro de una empresa, ¿no? Y digamos como toda esta parte de la organización es otro equipo que trabaja alterno al equipo de diseño que se encarga de producir diseño, para decirlo de alguna forma. Aquí me gustaría saber como cuáles son esos retos más grandes que vive un diseñador al querer vender Design Ops en una empresa. O sea, cómo puedo generar confianza y credibilidad de que esto es algo que sí o sí va a servir, sin tener números, sin tener estadísticas. Ahí, Dani, o sea, creo que el vender el perfil de DesignOps es una de las cosas más difíciles que hay para hacer, porque al final negocio, cuando tú le vas a ir a sustentar al negocio, te va a decir, ya, pero esta persona no está diseñando en una de las unidades de negocio, más es ese apoyo como en el backstage que te va a brindar de soporte para el resto de la organización. Particularmente yo como soy la designer, no es que he estado nunca en ese proceso de venderle a la organización porque cuando me han contratado en la posición ya existía, entonces yo llego directo a hacer mi chamba. Pero sí tengo como algunas referencias incluso de Latinoamérica que de hecho están colgados en el canal de YouTube de la comunidad, de algunos otros casos que se han tenido, porque al final es el sustento de armar como nosotros le llamamos, por ejemplo, estos squads temporales de armemos un equipito en el tiempo medio libre de los diseñadores
de que saquen adelante, no sé, la mejora del proceso de onboarding a los nuevos diseñadores, y eso que tú le estás, esa experiencia que tú estás planteando, la puedes luego sustentar con ciertos números, con el tema de la satisfacción de cómo están los diseñadores que entraron antes de ese proceso versus los que entraron después de implementar esas mejoras en el proceso, y empiezas a ir viendo como esa transformación en la experiencia del diseñador, de qué es lo que te trae de vuelta y de por qué necesito este tipo de perfil en el equipo. Hay muchas cosas que sí pueden ser como, no es retorno directamente en el negocio, como este tema de la experiencia, pero también hay otros temas como lo que decía Bele, que es más como intervengo en el proceso del diseñador cuando yo les quito la responsabilidad de gestionar, no sé, ellos tienen que gestionar sus propios accesos, y hablando como ya un poco más en organizaciones súper complejas y grandes, los accesos, las licencias que necesitan, diferentes cosas de gestión para que ellos puedan trabajar. Si yo le quito eso al diseñador de esa gestión y ese tiempo que en un mes puede invertir un diseñador y me lo llevo yo como designer, estoy dándole de vuelta tiempo al diseñador para que ejecute diseño. Entonces, ahí ya hay que ver cómo se gestiona, cómo se maneja esa conversación con el negocio de decirle, mira, este diseñador que es senior, lo tengo haciendo estas cosas que son súper operativas, cuando en realidad podría llevármelo a un equipo como súper especializado y que va a entender de end-to-end el proceso de cómo es las gestiones dentro de la organización, y no va a estar perdiendo el tiempo porque constantemente lo va a hacer y ya va a saber cómo gestionarlo. Entonces, ese entendimiento de sustentar este diseñador, cuántas horas al mes gasta en estas cosas como súper operativas, lo transformo en dinero, porque ese diseñador por hora me cuesta a mí al mes, lo puedo trasladar realmente a un perfil súper especializado que dé ese soporte en las operaciones. Entonces yo lo veo muy por ese lado, como te digo, no me ha tocado a mí ir a un comité a sustentarlo, pero va por ahí esas conversaciones del ahorro de tiempo que le das a los diseñadores para que puedan seguir ejecutando diseño y puedan darles mayores resultados a donde están asignados en sus proyectos, ¿no? Súper bien. Y siento que esa es la conversación que uno tendría que llevarse a hablar con estas mesas, digamos, como más ejecutivas, por decirlo de alguna forma. Y ahí es donde encontramos ciertos personajes que toman decisiones, ¿no? Y creo yo también que en ese momento uno comienza a identificar quién puede ser un aliado para que ayude a que esto sea algo real, y encuentra personas que en realidad se interesan por el tema y dicen como, sí, es una buena idea, hagámoslo. Eh, ¿Ustedes consideran que esos aliados quiénes deben ser? Como a quién debería ir yo a convencer o a vender o a mostrar la efectividad de estas cosas, como quiénes son esos aliados potenciales de otras prácticas que no son solamente diseño. A ver, en mi experiencia, creo que un aliado imprescindible ha sido mi líder, en este caso, ¿no? Los líderes que están más cercanos a ti o a la práctica de diseño van a ser para mí la primera línea a convertir en tu aliado, ¿no? Demostrarles a ellos lo que decía Ale, demostrarles a ellos que existe un impacto directo y que además puede ser monetizado en el ahorro de horas hombres, eso es real, ¿no? Lo que toca es hacer el ejercicio, la tarea, ¿no? Y yo lo leía esto en algún diseñador, pues a los diseñadores nos toca hacer la tarea de meternos un poquito más en números y hacer un ejercicio simple de monetización de horas hombre. Creo que haciendo un piloto se puede también lograr poder demostrar de una manera muy, muy tangible ese ahorro que podríamos tener o esa eficiencia que podríamos generar. Digamos, esa sería para mí la primera línea, porque teniendo esa línea de tu lado, va a haber probablemente un buy-in de, oye, sí invertamos en recursos, sí invertamos en herramientas, ¿no? Sí invertamos en este espacio para generar una unidad de Design Ops. La segunda, y para mí también es muy importante, las unidades con las que va a trabajar la unidad de Design Ops. Por ejemplo, recursos humanos. Tú entras en unidades, tú entras en una organización como el BCP y pues cada paso del proceso o del journey de un colaborador tiene un dueño dentro del banco, ¿no? Entonces, el que esa persona sepa qué es lo que tú vienes a hacer es súper importante, porque no vienes a hacer el mismo trabajo que ellos están haciendo, y entender que esto refuerza, colabora y que está siempre en alineamiento con las demás unidades de la organización,
para mí es vital. Esto no viene a independizarnos del banco, ¿no? Viene a darle velocidad, ¿no? A la entrega de valor de diseño de una manera, y como dijo Ale, también es súper importante, es leer la necesidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad de la unidad de diseño en la que estás, ¿no? Y creo que el tercer nivel de aliado que debes conseguir, y no es menos importante, son los propios diseñadores. Los propios diseñadores y los líderes de diseño para los que vas a trabajar, ¿no? Y digo para los que vas a trabajar porque yo siempre digo que el Ops trabaja para los diseñadores de alguna manera. Creo que ellos son al final los primeros que van a ayudarte a ti a demostrar y a tangibilizar el impacto de Design Ops, porque Design Ops normalmente son un grupo reducido de personas, ¿no? Y ahí es donde yo concuerdo con Ale que el mindset de Design Ops tiene que ser, independientemente de las personas de Design Ops, instalado principalmente en las capas de liderazgo de la organización de diseño y posterior en los diseñadores, para que efectivamente las prácticas que trae el Ops sean adoptadas. Porque sería muy lindo tener una unidad de Design Ops con un montón de prácticas, un montón de ideas, pero que finalmente no son adoptadas. Llega un punto en el que podrás ordenar pues los primeros niveles de la casa, digamos, ¿no? Pero nunca vas a poder evolucionar la práctica, escalar la práctica y finalmente tener este impacto, lo que tú decías, el retorno de la inversión de diseño no se da probablemente en esos primeros niveles, se da cuando tú ya has construido una práctica de Design Ops bastante más madura que permita al diseñador identificar su impacto en la organización, ¿no? Entonces, creo que serían esos tres niveles de aliados. Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que en este punto estamos hablando un poco como de toda la parte de planificación, de cómo convencer a las personas, de cómo ganar aliados, pero también me gustaría saber es como una vez se ejecute esta práctica dentro de cualquier organización, cómo podemos ir mostrando valor rápidamente para ir generando como esa credibilidad, como esa credibilidad de pronto como ciertas personas o ciertos roles que están esperando que esto tenga como un retorno muy rápido. ¿De qué forma DesignOps puede comenzar a mostrar como resultados en una etapa temprana para ganar precisamente eso, credibilidad? Sí, ahí, Dani, me ha pasado, o sea, mis últimas tres experiencias, cuando yo he ingresado a un equipo de diseño como designer, me ha tocado es primero entender qué hay en el equipo de diseño, escuchar las necesidades que tienen, los problemas, o sea, es como medio psicóloga que llega a entender qué problemas tienen para ver cómo los puedo ayudar y solucionarle algunas de ellas. Sin embargo, cuando yo he entrado al BCP, que es una organización como de diseño tan grande, no he todavía, o sea, al inicio en realidad solamente me enfoqué en la capa de liderazgo para entender a ellos qué es lo que necesitaban para que su trabajo sea como más eficiente. Entonces, pero sí me ha tocado en otros momentos que los equipos son mucho más chiquitos, de literalmente hablar con absolutamente todos los diseñadores para entender los diferentes niveles de necesidades que hay, porque los más juniors o tal vez ciertas especialidades tienen completamente diferentes necesidades, ¿no? Entonces, antes de yo pensar en qué me pongo a hacer, qué cambios voy a hacer en el equipo, y tal como yo le dije a Bele cuando llegué al equipo, yo no he venido, o sea, inmediatamente cuando yo llego, yo no voy a hacer cambios, yo no puedo venir a decir, ah, no, esto me funcionó antes, esto lo he escuchado, esto lo he leído, porque tal vez no es lo que necesitaba en Blanco en ese momento. Entonces, antes de yo pensar qué voy a implementar, es escuchar, es entender, empatizar, que al final, si te das cuenta, es aplicar el proceso de diseño en mi equipo, en el equipo de diseño, ¿no? Y en paralelo, en el banco me tocaba también escuchar a mi equipo de designers, que ahorita son 6 personas que tengo en el equipo. No es un equipo pequeño tampoco, y comparando un poco con Latinoamérica, es un equipo robusto, digamos, de designers. Pero primero es, como te digo, es entender qué es lo que sucede, cruzar con Vele qué prioridades hay, por dónde empezar, y también darle esta estructura de design ops para el equipo, y luego ya ir activando según las prioridades y el capacity que tengo en el equipo, qué es lo que se van a ir avanzando y mostrar los resultados de estas iniciativas y de los proyectos, y sobre todo comunicarlos, porque me ha pasado en las diferentes oportunidades que he tenido, que a pesar de que yo haber sido la primera Design Ops en el equipo, puedo yo estar en un escenario donde ya hay un equipo de Design Ops, pero todavía falta reforzar en el equipo qué es Design Ops, qué estamos haciendo, qué abarcamos,
y que no, o sea, creo que no está de más repetirlo, reforzarlo y sobre todo para transmitir este pensamiento que yo he traído al equipo ahorita, que es ese mindset de DesignOps, de que somos 6 en el equipo de DesignOps, pero ustedes son 150. Es imposible que cada uno de nosotros atienda de manera eficiente a todas las necesidades del equipo, entonces necesito que ustedes también nos ayuden y entiendan de que las pequeñas buenas prácticas que ustedes van haciendo o los proyectos que están como implementando en por chapter, nos tienen que también decir a nosotros qué cosas van haciendo para ver qué cosa vale la pena escalarlo. Entonces es también como apalancarnos de esos líderes, porque ellos nos van a ayudar a hacer esos como brazos dentro de todo el equipo para implementar algunas iniciativas. De todas maneras, todo lo que hacemos desde DesignOps no necesariamente es para todo el equipo. Lo que también intentamos, y es algo que cada vez lo estamos trabajando más, es trabajar tal vez con un par de chapters o con un par de unidades en el banco para empezar chiquito, probar, una vez más, proceso de diseño, o sea, iterar, ver qué cosas no funcionan, validar si es que está bien lo que estamos planteando y luego seguir escalándolo al resto del equipo de diseño, que no es pequeño. Entonces, al final es como te digo, esa comunicación de lo que estamos haciendo, alineación con el resto de los líderes y nada, seguir mostrando los resultados que estamos obteniendo y una vez más ahí entra en la conversación las métricas, lo importante que es hacer ese seguimiento de qué es lo que estamos logrando, que muchas veces, y me ha pasado a mí, pecamos de decir, sí, no, pero es que eso es súper importante para el equipo y lo vamos a sacar adelante y de hecho es súper importante, pero si no lo mido, luego yo como volteo con Bele o como que con la líder de Bele a decirle, no, estos son los resultados que están obteniendo y solamente decir, no, están más felices los diseñadores, cuando en realidad no solamente eso es también que estamos retornando al equipo con alguna métrica que hayamos considerado que es importante. Por ejemplo, Bele mencionaba ahorita la productividad en el equipo, ¿no? Entonces, ver en dónde tenemos que ir atacando según las prioridades incluso del banco. Además que como esas métricas se convierten en el lenguaje de diseño para otras personas que no entienden diseño. Ahí es muy importante como ver dos cosas. Y es, la primera es diseño, siempre está acostumbrado a trabajar para clientes externos a la compañía, como clientes de la compañía, pero no estamos acostumbrados a implementar diseño para nuestras propias cosas, como para nosotros internamente dentro del equipo de diseño. Entonces, ese punto es súper importante. Y hay otro punto que tiene que ver un poco más con el lenguaje de diseño hacia otras, bueno, el lenguaje de diseño que se usa con otras áreas. Y es que los diseñadores estamos muy acostumbrados a hablar de wireframes, a hablar de cosas muy técnicas de diseño que otras empresas u otras áreas que trabajan con nosotros no entienden qué es. Entonces, cuando hablamos de design ops, hablamos de los procesos internos de diseño y design thinking, para muchas personas esto es algo nuevo. Y tener como ya métricas o números que te ayuden a comunicarte mejor con áreas como negocio, creo que ayudan bastante como a evangelizar diseño dentro de una empresa. Y acá me gustaría de pronto hacerles ya para finalizar una pregunta y es qué recomendaciones ustedes le pueden dar a las personas, equipos o empresas que estén intentando involucrar Design Ops o que estén buscando cómo rentabilizar u optimizar la operación de un equipo de diseño dentro de su emprendimiento, dentro de la empresa, dentro de su equipo. A ver, ahí lo digo, empiezo yo desde mi óptica como líder. Creo que es bien importante elegir correctamente al talento. Eso es lo primero para mí, elegir correctamente al talento, y con eso no quiero decir que sea alguien dependiendo o sea, que siempre tenga que ser alguien que tenga 10 años de experiencia, no, creo que es identificar cuál es el reto que tienes, el nivel de madurez en el que estás como equipo y pues buscar al talento adecuado, ya sea internamente o fuera, que pueda resolver, que pueda ayudarte a resolver ese reto. Creo que lo segundo es dejar que lo que dijo Ale es cierto, de que la persona llegue y pueda, en esta nueva posición, con ese nuevo reto, observar, escuchar y entender finalmente si ese reto que tú estás viendo como líder es el reto correcto y es el problema a solucionar, ¿no? Yo siempre digo, tenemos que dejar, cuando traemos líderes, que no sean nuestros propios líderes también, que pinten su cancha, como yo le llamo. No puedes traer un nuevo director técnico y decirle, bueno, yo te voy a pintar la cancha y te voy a decir esto tienes que hacer. Creo que es importante dejar que la práctica de Design Ops
tenga su espacio para poder plantear sus estrategias también. Y ya por último, creo que es importante lo que yo decía, creo que lo que has mencionado del lenguaje, ¿no? Mantenerlo simple, ¿no? Nosotros a veces como diseñadores solemos complejizar porque finalmente tenemos una metodología, tenemos un montón de frameworks y nos complejizamos al hablar y nosotros nos entendemos. Pero si lo que queremos es que el otro nos entienda, yo creo que hay que mantenerlo simple. Entonces, si tú quieres convencer a alguien de que necesitas Design Ops, tal vez ni siquiera hables de Design Ops, ¿no? Habla de que necesitas un equipo, ¿no? Dentro de tu equipo que te ayude a llevar una operación tan pesada o tan grande como la que ya hoy día tú tienes, ¿no? Y tal vez mostrar algunos números como cantidad de personas, cantidad de iniciativas atendidas, cantidad de horas hombre, cantidad de herramientas que se utilizan, ¿no? Te puede ayudar a darles una imagen más clara del alcance del reto que tienes al liderar un equipo así, ¿no? Entonces, mantenerlo simple y saber escuchar también al negocio creo que ayuda muchísimo para generar estos puentes que son necesarios e indispensables para que la chamba de Design Ops, chamba es en Perú, el trabajo, ¿no? El trabajo de Design Ops como el trabajo de diseño se pueda llevar a cabo y se pueda dar, ¿no? Y ahí le complemento a Bele con un par de ideas más. Una es el mantener, o sea, si están interesados en implementar Design Ops o de hacer más eficiente a la práctica y no necesariamente cuentan con esa persona o poder contratar a una persona al 100%, empiezan repartiéndose la chamba, el trabajo de la operación entre los mismos equipos, los mismos miembros del equipo. Eso, así empieza en la mayoría de organizaciones con Design Ops, porque al final es muy difícil, como te digo, que una organización apueste por una persona que no va a estar ejecutando diseño y va a estar enfocada en gestionar la operación. Entonces, con eso se pueden ir repartiendo. Como les digo, hay muchas organizaciones que lo hacen hoy en día y en el camino van ganando ese respeto y esa confianza por el perfil y logran como ya convertirlo en un perfil, al menos al 50% puede suceder muchas veces, ¿no? Y el segundo punto que quería mencionar es relacionado a la comunidad. Actualmente ya, o sea, al menos la comunidad de Design Ops Latam tiene 2 años y medio, un poquito más incluso, en donde hemos generado tanto contenido en español y regional, con experiencias regionales, que ahora tienen las personas como mucho soporte de qué experiencias están teniendo otras personas e incluso a quién contactar si es que yo estoy pasando por un reto similar. Antes no existía eso, entonces yo lo que les motivo es que se mantengan cercanos a la comunidad, que asistan a los eventos, bueno, que sigan a la comunidad, obviamente, que escuchen los podcasts, porque en realidad ahí hay mucho contenido súper valioso que no están empezando de cero como sí sucedía hace 5 años, que no había absolutamente nada de contenido en español. En inglés van a conseguir un montón desde hace tiempo, bueno, tampoco ni siquiera llega a los 10 años, pero era contenido muy desfasado a la realidad latinoamericana. Entender que hacía Design Ops en InVision, en un Pinterest, era totalmente ajeno a lo que sucede acá en Latinoamérica. Ahora sí lo tienen y tienen de personas que están haciendo Design Ops en equipos incluso de 20 diseñadores, un Design Ops en una startup, cosas que antes no existían. Entonces, aprovechen ese material que hoy en día se ha desarrollado con el apoyo de muchísima gente de la comunidad y busquen a las personas, escríbanles por LinkedIn, contáctenlos, agréguenlos, porque creo que eso es algo muy bonito que se ha formado y de hecho ustedes lo vieron ese día en el evento que hicimos en México, que se siente como ese sentimiento de comunidad, de colaboración, de qué necesitas, yo te pongo en contacto con tal persona, entonces, y yo siempre ando en eso, ¿no? Contactando a personas que en el mismo evento he presentado a varias personas entre ellos porque así comenzó la comunidad también, ¿no? Tú necesitas esto, lo tienes otra persona, o que ustedes conversen y yo no dejar de ser el puente. Entonces, lo que yo les motivo mucho es apóyense en ese contenido y en esas personas dispuestas a colaborar y a prestar su apoyo para los retos que están afrontando. No están solos, así que aprovechen la comunidad. Excelente, y eso precisamente es resultado de eso, ¿no? Como resultado de hablar, de encontrarnos en una comunidad, en un espacio a hablarlo. Y pues quería agradecerles muchísimo por precisamente ayudarnos a crear este material,
para compartirlo con nuestros clientes, con nuestro propio equipo, con nuestros colaboradores. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Nos llevamos una información muy, muy valiosa. Y pues nada, este ya es el fin de nuestro capítulo de Design Ops aquí en Design Biz Insights. De nuevo, nos vemos en una siguiente emisión y muchísimas gracias Belén y Ale por estar con nosotros. Chao, chao. Gracias.